Buenos días, América del Sur. Popayán e Inzá, Colombia. Tuvimos nuestro baile final en Cali y seguimos nuestro camino. Tomamos un bus de 3 horas y media a Popayán a 25.000 pesos por persona. Al llegar a Popayán, nuestros amigos, Sofía y Andrés, nos llevaron al mirador más famoso de la ciudad, en donde la familia y los amigos se reúnen y en agosto elevan cometas. Este es el Morro de Tulcán. De hecho, el Morro es en verdad una pirámide construida por la cultura precolombina pubense, en el cual pusieron tumbas y era un lugar sagrado para ellos. Ahora es un lugar de ocio para los patojos, que son las personas de Popayán, en donde se puede admirar la ciudad blanca de Colombia. Al rato tomamos las 11 en el restaurante de Bendito, en el cual probamos las famosas carantantas con ají de maní típicas de Cauca. La carantanta. Estas son harinas de maíz que primero se cuece y luego se frita. Ay, gozo. Una delicia. Este fue nuestro primer día en el departamento del Cauca. Al día siguiente, nos fuimos hacia Inzá, un pueblo escondido en los Andes centrales que ha tenido una cruda historia de violencia por el conflicto armado. El camino varía entre pavimento y trocha y dura unas 2 horas y media. En la ruta hay 2 paradas obligatorias, una para apreciar el mural escultura de Totoró y la otra para el místico páramo de Guanacas, ubicado a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Fuimos con Miguel, un hombre de Guanacas que muy amablemente paraba para que pudiésemos admirar los paisajes. Llegamos en la noche a Inzá, a la casa de los profes Tello, y sin perder el tiempo salimos a dar una vuelta por el pequeño pueblo. El ansiado momento llegaría el día siguiente. Hoy estamos madrugando para poder ir a tierra adentro. Inzá está activo desde el amanecer. Tal vez es porque la zona es cafetera y desde temprano ya se energizan tomando café. ¿Quién sabe? El profe Tello nos llevó hacia la entrada del parque arqueológico de Tierra Adentro, a unos 25 minutos de Inzá. Tierra Adentro es uno de los complejos arqueológicos más importantes de Colombia y fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Tiene una entrada general, una para estudiantes y una para extranjeros. Lo primero que se ve es un museo con información sobre el parque y la cultura tierra adentro, llamada así por los españoles al estar tan adentrada en las montañas. Tierra adentro tiene 2 senderos, cada uno de 4 horas aproximadamente. Nosotros hicimos el que va por el Alto de Segovia, el Alto del Duende, el Tablón y luego llega al pueblo de San Andrés. El Alto de Segovia es el que tiene más hipogeos, que son excavaciones funerarias con 2000 años de antigüedad, teniendo 64 identificados y 25 con acceso. El acceso a los hipogeos es difícil, ya que son descensos a oscuras y con escalones muy altos y cambiantes. Lo que sí hay en la mayoría de las cámaras subterráneas son luces para detallar mejor las tumbas. La complejidad de los hipogeos varía según el número de columnas, las pinturas en las paredes, los rostros tallados en las pilastras, las urnas funerarias y el tipo de escalera de acceso. Las personas serán enterradas con sus pertenencias, ya que estos objetos les servirían en su siguiente vida. La muerte sería entonces una transición a otra vida. El Alto del Duende tiene los hipogeos mejor conservados,
sobre todo por el estado de las pinturas en sus paredes. Estos serían los últimos hipogeos que visitaríamos. Seguimos nuestro camino entre montañas y cafetales para llegar al tablón. Es gracioso porque está en medio de una finca y no parecía parte del parque. Aquí está una colección de estatuas talladas en piedra que fueron halladas en este lugar. Por eso se dice que probablemente este era un lugar sagrado para rendir tributos. Bueno, Magdi, ¿qué piensas hasta el momento de Tierra Adentro? Impresionante. Lo más impresionante que he visto en mi vida. Sí, está muy loco. Yo sentía en mi pecho Sí. como, Mucha presión en el pecho. sí, viendo Wow. todas las pinturas en las paredes. Sin aliento. Sí, Sin palabras. sin palabras, manito, sin palabras. Luego de visitar las estatuas en el tablón, solo sigue una caminata hasta el pueblo de San Andrés. Allí está la iglesia de San Andrés de Psimbala, que fue recientemente reconstruida luego de haber sido quemada. Ya era momento para almorzar y nos recomendaron el restaurante La Portada para recargar energías. La comida nos dejó con sueño, así que tomamos una bebida energizante local a base de coca. Coca seca. Qué bueno. Nuestro siguiente destino fue la biblioteca pública, la Casa del Pueblo, en Guanacas, a 15 minutos de Inzá. Esta biblioteca tiene múltiples premios de arquitectura y está hecha con materiales sostenibles del área. Raíces, aquí estamos en el tronco del árbol, ¿sí? Estas serían las ramas y arriba hay una hoja, ¿sí? Organización indígena y organización campesina, que es lo que hacen también muy fuerte los procesos en todo el municipio, y esta mesa también es una representación de eso. Y en las organizaciones sociales pues hay líderes, sí, pero regularmente la voz de todos cabe. Esta iniciativa es una iniciativa promovida desde la organización campesina como un proceso de educación popular, y se plantea también en el hecho de que todas las voces cuentan y que pues todos tenemos aportes importantes. Ese es uno de los simbolismos más grandes que tiene la construcción de la biblioteca. Estas son pinturas para recordar a esos líderes campesinos e indígenas que han sido pilares en el desarrollo comunitario de Inzá. Sí. La Casa del Pueblo es un centro cultural y de paz que promueve el desarrollo intelectual de toda la comunidad, no importa la edad. Por eso es tan importante. En nuestra última mañana, la montaña nos abrigó con su frío. Ya yéndonos de Inzá, ¿qué piensas al respecto, Magdi? Muy chiquito y muchas cosas que hacer. Pues yo pienso que está increíble, hay buenas cosas, la biblioteca, tierra adentro. Y bueno, la gente está muy bacana, la verdad, buena. Hay cerveza de coca y ron de coca, para que prueben. ¿Sí o qué? Energizante. Ajá, coca seca, coca del sol. Nos esperaban otras 3 horas de camino para ir a Popayán. Hay una razón por la cual a Popayán le dicen la ciudad blanca, y es que su centro histórico es todo en blanco, siendo uno de los centros coloniales más grandes y conservados de toda América. Nunca faltan las iglesias por doquier.
Es un patojo, Magda. Patojos, según Sofía, Sí, son esas esquinas de piedra sí, que porque hubo una peste una vez, sí, era para que la gente se rasque los pies. Mira, ahí hay otra. sí. Popayán es conocido por los patojos. Ajá, por los patojos. Excelente. Estuvimos de suerte, ya que nos tocó una feria en la plaza principal de la ciudad, donde pudimos degustar la gastronomía de la región, como los tamales y las empanadas de pipián. Y siempre con un poco de ají de maní para más sabor y picor. Epa, eso. A ver, probalo. ¿Qué tal te gustó? Y para la seca, aguanta tomarse una refrescante lulada también. ¿Pero quieres? Una vez comí que parezca de dientes. En Popayán vale la pena visitar La Trocha, el cual es un restaurante bar dirigido por mujeres excombatientes de diferentes grupos armados. Aquí promueven una visión más completa del conflicto armado en Colombia y el desmovilizamiento de combatientes al apoyar sus diferentes emprendimientos para reinsertarse a la sociedad. Es muy bueno visitar este tipo de lugares para informarse un poco más de la historia y contexto de Colombia. Definitivamente, Popayán e Insá nos dejaron muy marcados y con ganas de volver muy pronto. Buenas noches, América del Sur.